Bien, vamos a dar inicio a la segunda parte de este curso que tiene que ver con exponentes y radicales. Vamos a ver en esta sección expresiones como a elevado a la m sobre n, en las cuales m sobre n, que llamamos exponente, va a ser un número racional. Vamos a comenzar primero con los exponentes enteros y después vamos a ver los exponentes racionales. Bien, ¿qué significa entonces cuando aparece un exponente entero? Básicamente que se multiplica el número que aparece en la base la cantidad de veces que indique ese exponente. Entonces, recordemos, base 5 y exponente 3 en este caso. En el caso anterior que habíamos visto, base a, exponente m sobre n. Entonces, si tenemos 5 al cubo, por ejemplo, eso quiere decir que el 5 lo voy a multiplicar 3 veces por sí mismo. En general, la notación exponencial se define de la siguiente manera. Si a es un número real cualquiera y n es un entero positivo, entonces la potencia enésima de a es a sobre n igual a por a por a por a n veces. Por eso dice enésima, haciendo alusión a la n que ponemos ahí. Y como dijimos anteriormente, el número a se denomina base y n exponente. En el ejemplo 1, por ejemplo, a tengo base 1 medio, exponente 5. ¿Qué quiere decir? Que se multiplica el 1 medio por sí mismo 5 veces. Eso me dará un 32avos. Es interesante lo que ocurre acá en el ejemplo B y el ejemplo C. Fíjense la pequeña diferencia que hay entre ambos. Podemos decir pequeña gran diferencia. Fíjense que en el B la potencia está aplicado al número menos 3. Los paréntesis indican que el menos está incluido, por lo cual estamos hablando de un número negativo, al que yo le aplico el exponente 4. Entonces, ¿eso qué significa? Menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3. Fíjense que me da 81, positivo por la regla de signos, porque yo acá tengo menos por menos, más, por menos menos, por menos más. Lo puedo pensar de a pares, ¿no es cierto? Este por este me da positivo y este por este también me da positivo. ¿Qué pasa en el ejemplo C? Como no aparecen los paréntesis, entonces eso quiere decir que la potencia está aplicada al 3, no al menos 3. ¿Sí? Por lo cual, el menos yo lo mantengo porque es algo que figura ahí, ¿no es cierto? Es como si un menos 1 estuviese multiplicando. Y le aplico la potencia al valor 3. Por eso es que me queda menos 3 por 3 por 3 por 3. O sea, eso es menos 81. Bien, aquí me traje el ejemplo C para intentar ser un poco más claro en esto. Lo que les decía es que esta expresión que tenemos aquí, yo la puedo pensar como un menos 1 que multiplica a un 3 y a ese 3 le aplico la potencia 4. Entonces por eso es como tener menos 1 por 3 por 3 por 3 por 3. O sea, es menos 1 por 81. Por eso me queda menos 81. Bien, vamos a ver que existen muchas propiedades, ¿sí? Muchas reglas útiles para trabajar con notación exponencial. Vamos a ver qué pasa en la multiplicación entre dos notaciones exponenciales que tienen la misma base. ¿Sí? Por ejemplo, multipliquemos 5 a la cuarta por 5 al cuadrado. Acá tenemos el desarrollo. Fíjense que tengo 5 a la cuarta, o sea, 5 por 5 por 5 por 5, 4 factores, y eso multiplicado por 5 al cuadrado, es decir, 5 por 5, 2 factores. Fíjense que como esto es
todo un producto, ¿sí? Que estén los paréntesis o que no estén, sería exactamente lo mismo. Y puedo observar un total de 6 factores, ¿sí? Es decir que eso, ¿cómo lo puedo expresar? Como 5 elevado a la sexta. Y fíjense que el 6 es justamente 4 más 2. Entonces, al multiplicar dos potencias de igual base, lo que obtenemos es una suma de las potencias en esa misma base, ¿no es cierto? Entonces, de manera general, si yo tengo a elevado a la m por a elevado a la n, lo que voy a obtener es a elevado a la m más n. ¿Sí? Las potencias se suman en el producto de potencias de igual base. Bien, hasta aquí entonces hicimos referencia a m y n siendo enteros positivos, ¿sí? Pero bueno, ¿qué pasa ahora si m y n son 0 o son enteros negativos, por ejemplo? Fíjense este ejemplo, acá tengo 2 a la 0 por 2 al cubo. Entonces, si yo aplico la propiedad tal cual la vimos recién, entonces esto me daría 2 elevado a la 0 más 3. O sea que sería 2 al cubo. Pero esto sería cierto si y solo si 2 a la 0 sería 1. ¿Por qué? Y porque fíjense que acá estoy haciendo 2 a la 0 por 2 al cubo y el resultado es 2 al cubo. ¿Qué significa? Y que no tengo otro remedio, si esto está correcto, de que 2 a la 0 sea 1. ¿Sí? Y tal como vamos a expresar a continuación, vamos a ver que cualquier número elevado a la 0 me da 1. Efectivamente. Salvo que a sea 0. O sea, el término 0 elevado a la 0 no está definido. Así como recuerden que hablamos en su momento de las divisiones por 0 que no están definidas, no existen. Bien, ¿y qué pasa cuando tengo potencias negativas? Fíjense este ejemplo. Tengo 5 a la cuarta por 5 a la menos 4. O sea que si yo aplico la regla que vimos anteriormente, esto sería 5 elevado a la 4 más menos 4. Aparece el número negativo en la potencia. Entonces, más por menos menos, esto me quedaría 5 elevado a la 4 menos 4, o sea 5 elevado a la 0, o sea 1. Y esto sería cierto si y solo si 5 a la menos 4 fuese 1 sobre 5 a la 4, o 5 a la cuarta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Y porque si yo escribo el 5 que está acá a la menos 4 de esta manera, se me simplificaría, ¿sí? Con el 5 a la cuarta que tengo en este término, y eso me quedaría 1. Entonces, con estas dos cosas que acabamos de ver, surgen estas dos definiciones. Cualquier número real a elevado a la 0 me va a dar 1, siempre y cuando a sea distinto de 0. Y siendo n un número entero positivo, si yo tengo a elevado a la menos n, el signo negativo en el exponente me invierte la base. Significa que eso va a ser 1 sobre a la n. Bien, veamos algunos ejemplos. 4 séptimos elevado a la 0 me va a dar 1. Dijimos, un número que no sea 0 elevado a la 0 me da 1. Si tengo x elevado a la menos 1, bueno, eso dijimos que el negativo en el exponente me invierte la base. O sea que va a ser 1 sobre x a la 1. Y x a la 1 es x, o sea que el resultado va a ser 1 sobre x. Fíjense aquí, tengo una combinación. Tengo una base negativa a la cual le aplico un exponente negativo. Entonces recuerden, el exponente negativo me invierte la base. No le cambia el signo, El signo
si era menos 2, sigue siendo menos 2, nada más que lo invierte, ¿no es cierto? Hace 1 sobre esa base elevado al cubo. Lo que cambia en este caso, si lo escribo de esta manera, es el signo del exponente. La base queda como está. Menos 2 al cubo es menos 8. 1 sobre menos 8. Y también lo puedo expresar esto como menos 1 octavo, también por la regla de signos, ¿no es cierto? El 1 es positivo, el 8 es negativo, más dividido menos 1 octavo. Bien, aquí vamos a hacer un pequeño resumen de las leyes de los exponentes. Esto es muy importante, hacer mucha ejercitación con esto, porque es algo que se aplica cotidianamente cuando trabajamos algebraicamente con este tipo de expresiones, ¿sí? Entonces, recordemos, cuando hablemos de bases A y B, son números reales, y los exponentes m y n, números enteros. La primera ley, dijimos, cuando tengo potencias de igual base, las potencias se suman. Tenemos un ejemplo, 3 al cuadrado por 3 a la quinta, es como tener 3 a la séptima. Cuando tengo una división de potencias de igual base, las potencias se van a restar. Si tengo 3 a la quinta sobre 3 al cuadrado, esto me queda 3 elevado a la 5 menos 2, o sea, 3 al cubo. Si tengo potencia de potencias, se suele llamar esto, los exponentes se multiplican. A elevado a la m y todo eso elevado a la n es como tener a elevado a la m por n. O sea, si tengo 3 al cuadrado y todo eso elevado a la quinta, eso va a ser igual a tener 3 elevado a la 2 por 5, o sea, 3 elevado a la 10. Más abajo veremos la demostración de esta ley. Luego, algo muy importante, si tengo un producto a la cual le aplico una potencia, ¿sí? La potencia se distribuye en ese producto. Si tengo 3 por 4 elevado a la 2, esto es lo mismo que tener 3 al cuadrado por 4 al cuadrado, es decir, la potencia se distribuye en el producto. Y lo mismo podemos decir de la división. Si tengo una división a la cual yo le aplico una potencia, esa potencia también es distributiva en esa división. Si tengo 3 cuartos elevado al cuadrado, es lo mismo que tener 3 al cuadrado sobre 4 al cuadrado. Bien, aquí tenemos la demostración de la ley 3 y la ley 4 que acabamos de ver, ¿sí? La pueden ver tranquilamente en sus casas, es bastante simple. Me interesa en este caso que vayamos directamente a la aplicación de las leyes. Fíjense, si tengo, por ejemplo, x a la cuarta por x a la séptima, sabemos que tenemos un producto, ¿no es cierto?, de igual base. O sea que yo puedo considerar una suma de los exponentes, me quedaría x a la 11. De la misma manera, si tengo y a la cuarta por y a la menos 7, en este caso me va a quedar y elevado a la 4 más menos 7, o sea, 4 menos 7, me queda y elevado a la menos 3, que lo puedo expresar como 1 sobre y al cubo. Recordando que el signo negativo en la potencia me invierte la base. Si tengo una división, 6 a la 9 sobre 6 a la 5, eso se transforma en una resta, ¿no es cierto? Tengo una división de potencias de igual base, los exponentes se restan y me queda 6 a la cuarta. Más ejemplos, acá tengo una potencia de potencias, ¿sí? B a la cuarta y todo eso a la quinta. En este caso los exponentes se multiplican y voy a obtener b elevado a la 20. Si tengo 3x al cubo, recuerden, yo puedo distribuir mi potencia en los factores, en este caso en 3 y en x, me va a quedar 3 al cubo por x al cubo, o sea, 27 por x al cubo. Luego tengo una división, en el ejemplo f, x sobre 2 elevado a la quinta, también puedo distribuir, en este caso, el 5 en x y en 2, y me va a quedar x a la quinta sobre 2 a la quinta, y como 2 a la quinta es 32, puedo escribir esto como x a la quinta sobre 32.